realizar un algoritmo que permita ingresar n números enteros, ¿sí? Determinar la cantidad de números que sean positivos ingresados, el promedio de números positivos y también se debe mostrar la cantidad de números que sean negativos y ceros. Bien, dice usar la estructura for, do y while. Vamos a hacer con las tres estructuras, vamos a hacer este problema. ¿Sí? Vamos a empezar con una, que es la del for, que es la más sencilla para trabajar, y luego vamos a usar el do, while. ¿Sí? En este caso son estructuras repetitivas, digamos, te permiten repetir las cosas que vos hagas. Bien, en este caso siempre tenés que empezar por el principio. Acá dice realizar un algoritmo que permita ingresar n números enteros, o sea, varios números. ¿Sí? Nos vamos a Eclipse. Sí, vamos a Eclipse, vamos a intentar ingresar números. Ahora, bien, aquí fíjate, me creo un proyecto, un paquete controlador, voy a crear una clase main. Sí, en este caso yo le voy a poner main1 con public static, finish, y aquí está nuestro método main. Aquí vamos a pedir esos números. Vamos a decir un escáner, control espacio, se importa aquí donde está el escáner, sc, esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. New scanner, ahí está, system.in. Bien, con esto vamos a pedir datos por la consola. En este caso dice que ingresen n números. Varios números tienen que ingresar. Bien, entonces ya tenemos para pedir los datos. Lo siguiente que vamos a hacer un poquito más chiquito esto para que se vea. Aquí, ya tenemos para pedir datos. Ahora lo que vamos a hacer es que el usuario ingrese unos cuantos números. Por ejemplo, si vos no supieras estructuras repetitivas hasta el momento, vos harías así. Ingrese un número. ¿Sí? Dos puntos. Bueno, en este caso no vamos a usar system.println, sino print solamente. Vamos a leer una variable num. Por ejemplo, sc, el escáner, nextIn, y ya tengo el valor numérico. Un valor numérico que se va a pedir por la consola. Si vos copias esto de vuelta, vamos a tener dos números, por ejemplo. Este lo voy a poner num2. ¿Sí? Guardamos, fíjate que estoy guardando aquí, no te olvides para guardar. Save, guarda la página actual, donde vos estás parado. Save HAL, guarda todos los cambios que no hayas guardado, digamos, en las distintas páginas. Estamos en correr, ¿sí? Se va a ejecutar esta clase y fíjate, ingresé un número, me dice, no sé, un 4, luego ingreso un 3. He ingresado dos números hasta el momento. ¿Sí? Pero si te dice, aquí el enunciado dice n números, mira, aquí, realizar un algoritmo que permita ingresar n números. Tenés que ingresar n números. En este caso, ¿cómo sería eso para ingresar n números? Bueno, yo no me voy a estar haciendo uno como 4, 5, 6 de esto, digamos, cada rato pidiendo números. No, no se hace eso. Ya vamos a usar la estructura repetitiva, digamos. Lo que me permiten a mí las repetitivas es repetir una acción, ¿sí? Por ejemplo, en este caso la acción sería pedir un número a cada rato, ¿sí? Nosotros vamos a dar una vuelta, vamos a pedir un número. Vamos a dar una vuelta, vamos a pedir otro número. Vamos a dar una vuelta, pedir otro número. Bien, pero ¿qué representa esa n que vos ves aquí? Que permite ingresar n números. Por ejemplo, n vale 3. Si n vale 3, esta personita te va a ingresar el valor de n. Si esa n vale 3, ¿cuántos números quiere ingresar esta personita? Seguro que 3 números. Por tanto, sería una vuelta para ingresar un primer número, otra vuelta para ingresar otro número y otra vuelta para ingresar un tercer número. Bien, entonces podríamos decir que esta n, cuando el enunciado te diga así, si vos conoces este valor de n, te está dando la cantidad exacta de números que se van a ingresar. Por tanto, lo que yo voy a hacer es aquí, en este caso, esto lo vamos a sacar un ratito, lo vamos a sacar, sí, lo voy a cortar, vamos a poner un CISO, vamos a decir, ingrese la cantidad de números, ¿sí? Ingrese la cantidad de números, o sea, te voy a decir, ingresame cuántos números querés cargar, digamos. Vamos a print, ahí está, borramos,
Y aquí yo voy a crear una variable entera que va a ser n, como en el dibujito que vos tenés aquí. N, estoy pidiéndote n. Si vos me decís n vale 5, quiere decir que vos vas a cargar 5 números. Si vos me ingresaste un n igual a 3, quiere decir que van a ser 3 números. Ahora, por ejemplo, n, sc, vamos al scanner.nextIn. Leemos un valor entero. ¿Qué sería n? Esta n, acordate que es la cantidad de números a ingresar. De números a ingresar. Hacemos un comentario ahí. Ahí está. Esta n es la cantidad de números que yo quiero ingresar. Bien, la primera estructura repetitiva que se conoce y es la más sencilla es la del for. Cuando vos veas el video de teoría, ahí te vas a dar cuenta cómo es la estructura del for. Aquí vamos a hacer un poquito cómo usarla ya directamente. ¿Sí? El for, fíjate, es una estructura repetitiva. Fíjate, yo escribo for, control espacio, y fíjate que me aparece una lista. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más grande ahí, si no se ve. Ahí está. For. For dice itera sobre un array. Bueno, eso está en inglés. Fíjate, si vos tenés la libretita, esta es la estructura que te ofrece Java para esta estructura repetitiva que se llama for. ¿Sí? Y te viene toda esta estructura. Después hay varios for, que después lo podemos ir viendo. ¿Sí? El for each, que también se usa mucho cuando trabajamos más adelante. Bueno, vamos a trabajar con este básico, con el primero que se empieza siempre. ¿Sí? Y te voy a explicar cada una de estas partes. Fíjate que tiene 3 partes. Una, 2 partes y 3 partes. La primera parte es donde se crea una variable entera que representa una variable de control del for. ¿Sí? Ya te voy a explicar para qué sirve. ¿Sí? Y aquí va la condición que nosotros vamos a armar. Está bien, vos cuando, por ejemplo, le saluda a alguien, vos le decís hola y en algún momento te detenés, que no. Por ejemplo, si yo te digo, yo te saludo hola, 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 en algún momento vos me detenés, digamos. ¿Sí? En algún momento yo dejo de decir hola. Esta parte que va aquí es la parte de la condición. ¿Sí? O sea, esta es la condición. Cuando la condición sea verdadera, se ejecuta la repetición. Si la condición es falsa, no se ejecuta nada. Así de sencillo. Y esta parte lo que hace es incrementar la variable de control que tenés aquí. ¿Bien? Hasta ahí vamos a usar este for, por ejemplo, ahí lo vamos a poner. Fíjate que se completa solito, luego vos ya tanto practicás, seguro te lo tendrás que estudiar de memoria, digamos ya esto. ¿Qué va aquí? ¿Qué va en la primera parte? ¿Qué va en la segunda? ¿Y qué va en la tercera del for? Abro llave y cierro llave, ¿sí? Entonces el bloque o todo lo que quiero que se repita tiene que estar dentro de esta llave y dentro de esta llave. Donde abre la llave y cierra la llave tiene que estar aquí adentro. Bien, ahora, como acá tenemos la estructura del for, fíjate, hay 3 partes que vos tenés que conocer bien. La primera parte, fíjate que ya te ofrece, dice, que acá es una variable entera. ¿Cómo se llama la variable entera? I. ¿Y en cuánto empieza? Se le asigna un valor de 0. Esta I se llama variable de control. ¿Sí? O sea, cuando vos utilizás esta estructura repetitiva for, te viene con una variable de regalo que es de tipo entero. Y se le asigna un valor inicial. Vos sí o sí tenés que darle un valor inicial. En este caso dice 0, pero vos le podés dar 1, le podés dar 2, le puedes dar un valor de 3, es una variable numérica que empieza en un valor, nada más. Y no siempre se puede llamar I, se puede llamar K, J, el nombre que vos quieras, digamos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? En esta parte, lo que se hace es, se crea una variable entera. ¿Sí? Vamos a dejarla en 0 porque así estaba. Y aquí va una condición. Esta condición, ¿cómo se arma esta condición? Bueno, acá dice arc, length, bueno, esto todavía no se ve, eso se ve más adelante. Pero fíjate que hay una condición. ¿Cómo me doy cuenta que hay una condición? Porque fíjate, i menor a esto. Entonces yo sé que una condición puede ser verdadero o puede ser falso. Por lo tanto, aquí va la condición. Si la condición es verdadera, ingresa en esta sección de la repetición. Aquí fíjate en la línea, por ejemplo, 12. Dentro de la llave y dentro de la llave. Aquí. Pero si la condición es falsa, no entra la repetición. En este caso, ¿cómo armo la condición aquí? La condición se arma fácil. Se arma con la variable que vos tenés aquí y a la parte derecha un valor o otra variable, lo que vos quieras, digamos. ¿Sí? En este caso, acordate que esta condición tiene que estar armada por lo menos con la variable de control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta variable te va a determinar cuándo termina la repetición. En este caso, pongamos que la variable i comience en 1. Y ponele un ejemplo que yo quiero que esto se repita 3 veces.
Entonces yo diría, bueno, la variable i tiene que ser menor o igual, y esto ya lo vamos a borrar, esto no va, menor o igual a un valor de 3. De esta forma, lo que estamos diciendo es que la variable i, la condición que se tiene que cumplir es que la variable i sea menor o igual a un valor de 3. ¿Sí? Ahora te vas a dar cuenta cuando ejecutemos esto. Pero aquí va una condición que se forma con la variable y un valor numérico o cualquier otro valor, de acuerdo a lo que estés haciendo, o una variable también puede ir aquí. Y aquí va un incremento. Fíjate que dice i más más. ¿Qué significa i más más? Que la variable i se incrementa en 1. ¿Sí? Por cada vuelta que se da. Vos imagínate que esto da vuelta, como una ruedita. Por cada vuelta que se da, el valor de i va cambiando. Primero vale 1, a la siguiente vale 2, vale 3, vale 4 y así hasta donde lo determine la condición. Bien, entonces tenemos la variable, tengo la condición y tengo el incremento de la variable de control. Y aquí fíjate yo cómo hago para probar esto. Voy a hacer un System Open Line, voy a decir hola. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a guardar todos los cambios, vamos a ejecutar. Está, ingrese la cantidad de números. Bueno, este es el primer mensajito que nos está mostrando aquí. Y se guarda en n. Por ejemplo, yo ingreso un 3. Bueno, n vale 3, ¿no? Acá. Es un valor que se está pidiendo nada más. Vamos aquí a lo más importante, el for. ¿Cuántas veces se ejecuta esta acción que yo he puesto aquí para que se repita? ¿Sí? Fíjate que esta acción está dentro de la llave y dentro de la llave, donde abro llave y cierro llave. ¿Por qué se ejecutó 3 veces? ¿Por qué? ¿Cómo funciona el for? Seguí los pasos, mira, así. For. Java viene y lee la línea 11 y dice for. Aquí crea una variable i igual a 1. O sea, imagínate que vos tenés esa variable i igual a 1. Al principio, la primera vuelta, o se llama iteración cada vuelta, digamos. I vale 1. En la siguiente, lo que siguiente que hace Java es preguntar en esta parte. Pregunta, ¿i es menor o igual a 3? ¿Verdadero o falso? Veamos aquí. ¿I es menor o igual a 3? ¿Y cuánto vale al principio? 1. 1 es menor o igual a 3, verdadero. Este resultado es true. ¿Sí? Si es verdadero, ahí como vos decís, es verdadero. ¿Qué pasa? ¿Ingreso a la repetición? Perfecto, ingreso. Y es el primer hola que vos ves aquí que he pintado. ¿Estamos bien? Como no hay más para hacer, fíjate que la única acción que se repite es una sola línea, no hay nada más. Salta al fin de llave. Vuelve a repetir, como una estructura repetitiva, vuelve a repetir. Y vuelve, fíjate cómo dice ahí, vuelve aquí, al principio del for. Pero como es la segunda vuelta, ya no inicializa la variable en 1, sino que hace, apenas llegue de vuelta al for, lo que hace es el incremento de esa variable. ¿Cuánto valía ahí al principio? Valía 1, más 1, ahora vale 2. Apenas vuelve, vale 2. Y directamente ya no viene a esta parte, tachala, y viene a comparar. Y que vale 2 es menor o igual a 3, verdadero. Vuelve a ingresar, por tanto se iría a ejecutar la acción que vos tenés aquí adentro. Bien, termina la llave, vuelve, pero antes de volver, imagínate que la variable i se incrementa en un valor de 1, entonces sería ahora i que vale 3. Vamos a comparar directamente ahora. 3 es menor o igual a 3, verdadero. Se ejecutaría el siguiente hola que tenemos aquí. Vamos al final, vuelve, así funciona el for, fíjate cómo estoy haciendo los pasos. La variable i se incrementa en 1, sería 4. Vamos a la condición ya. 4 es menor o igual a 3, falso. Termina. Y fíjate que acá ya terminó. Terminate, se terminó el algoritmo. Bien. Hasta ahí se entiende más o menos, sí. Cuando, fíjate que se ejecutaron 3 veces. Pero ¿por qué pongo 1? ¿Por qué pongo 3 aquí? ¿Sí? ¿Por qué pongo 1? ¿Por qué pongo 3? ¿Qué pasa? Fíjate si yo le pongo 0 al valor inicial de la variable de control. Ejecutás y fíjate vos los resultados. Bueno, este ingrese la cantidad. Este lo vamos a sacar un ratito, lo voy a poner en comentarios, ¿sí? Para que no me pida cada rato. ¿Sí? Estamos probando el for, cómo funciona. Fíjate que se ejecutó 4 veces hola. ¿Por qué? 0. Y fíjate que la condición, ¿cuántas veces sería? Cuando la i valga 0, entra. Cuando i vale 1, también entra. Cuando vale 2, entra. Cuando vale 3, entra. Por tanto, serían las 4 veces. Este sería para i igual a 0, para 1, para 2, para 3.
Depende vos cómo armas las condiciones. En este caso, la condición, si vos las pondrías así, ejecutaría 4 veces. Capaz que vos te pidieron, no sé, 5 veces. ¿Cómo haría yo? Podría, si yo le empiezo en 0, sería el i tiene que ser, podría ser menor. Si te pidieron 5 veces, sería menor a 5. Vamos a ver si se ejecutan 5 veces. A ver. Fíjate que hay 5 olas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza en 0. Entonces sería 0 los valores de i menores a 5. Entonces sería para un i igual a 0, para un i igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, porque 4 es menor a 5, ¿qué no? Cuando el valor de i valga 5, 5 es menor a 5, no, falso, se termina. ¿Viste? No es necesario que ponga menor o igual, eso es de acuerdo a cómo lo quieras poner. Generalmente siempre se pone en 1, o a veces Java siempre empieza en 0, ¿sí? O también hubiera puesto, por ejemplo, para hacer 5 veces, podría no poner esta condición, podría poner, a ver, que sea, pongamos que yo lo pongo en 1 y que quiero que se ejecute 5 veces. Entonces quiero decir que el valor de i empiece en 1 hasta menor a 6. Entonces veamos cuánto se va a ejecutar eso. Fíjate las 5 veces, ¿o no? Es de acuerdo a la condición que vos pongas aquí. En este caso estamos comparando con un valor numérico, un valor fijo que yo ya sé. O sea, cada vez que ejecute esto, yo sé que va a comparar con el valor 6. ¿Sí? Pero en la programación a veces no es que siempre vas a comparar con este valor 6, porque si yo ejecuto esto, siempre va a comparar con 6. ¿Viste? En este caso, si te das cuenta, ya estamos probando que funciona el for, cómo funciona el for. Tenés que saber bien estas partes. ¿Sí? Mira, aquí, empecemos que sea de a 5, 5 veces que se muestre esto. Yo voy a poner que sea menor o igual a 5. Que el i empiece en 1 y sea menor o igual a 5. De esta forma se ejecutaría como 5 veces. ¿Sí? Fíjate que tenemos las 5 veces. Quiero ver el valor de la variable i. ¿Se podría? Sí, dentro de la estructura vos podrías mostrar el valor de la variable i para ver cuánto vale por cada una de las vueltas. Fíjate que aquí lo tenemos. Para la primera vuelta, el i toma un valor de 1. 1 es menor o igual a 5, verdadero, por tanto muestra el valor de i, que lo tenés aquí, y muestra esta acción de ola. ¿Estamos bien? Ahí. Siguiente vuelta, obvio que el i, fíjate cuánto muestra. Aquí se muestra el valor de i, 2 y hola. Después el valor de i vale 3, el valor de i vale 4 y el valor de i vale 5, hasta 5 nomás. Hasta que el valor de i valga 5 nomás se ejecuta. Esta variable que vos tenés aquí de control también la podés usar dentro de la estructura, no hay ningún problema, fíjate que lo estoy usando acá adentro. ¿Sí? Por ejemplo, a veces lo usamos nosotros para programar, digamos, hola, soy el cliente, vamos a concatenar con i. De esta forma, ¿qué aparecería? Hola, soy el cliente y el nombre sería 1, cliente 1, por ejemplo. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, usando la variable de control, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Podría modificar esa variable? Sí, también la podemos modificar. Por ejemplo, ¿qué pasa si a esa i yo la incremento o le asigno i más 2, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Sí, tenés que ir probando. Fíjate que solamente aparece un valor de i igual a 1 y para un valor de i igual a 4. ¿Por qué? Porque la primera, obvio, se ejecuta con un valor de i igual a 1. Y está aquí. ¿Sí? Esto es lo que ves aquí. Pero luego digo que le incremento en 2. Si valía 1 más 2, 1 más 2 es 3. La variable i vale 3. Cuando llega al fin de aquí, al fin de la llave, vuelve. ¿Sí? Sería 3 más el incremento que se le hizo sería 4. 4 es menor o igual a 5, verdadero. Se ejecuta aquí, por eso vos ves aquí cliente 4. Y luego, obvio, si es 4, la variable i vale 4 más 2 me da 6. Al terminar, al volver sería 7. Y 7 ya no cumple la condición, por tanto se termina. ¿Te das cuenta? Podés jugar con esa variable, podés utilizarla. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Y obvio también, si vos querés que se llame de otra forma esta variable, también lo podés. Digamos, podés llamar K, K. Y acá también cambias K. Donde veas I, cambia por K. O sea, fíjate que no hace la gran diferencia, solamente que cambia la variable. Pero sigue mostrando lo mismo. Vamos a seguir. Bien, acordate que aquí estamos comparando. Bueno, le volvemos ahí, ¿sí? Porque generalmente siempre vemos ahí la variable i. Ahora, acá estoy comparando con un valor numérico, 5. O sea, siempre funciona, compara con el 5. Pero ¿qué tal si yo quiero ingresar n estudiante, n cantidad de números? Bueno,
En este caso vamos a descomentar el system que tenemos aquí. Acordate que vamos a pedir primero al usuario que ingrese la cantidad de números. O sea, yo te digo, Laura, ingresame n, vos me decís, n vale 8. Entonces vos querés 8 vueltas, digamos, que haga. Entonces, en esta variable n estamos guardando la cantidad de números que se quieren ingresar o que la persona quiere ingresar. ¿Sí? Generalmente, cuando vos sabés la cantidad exacta de repeticiones, se usa el for. ¿Sí? Es más recomendable usar el for. Porque si vos tenés la cantidad exacta de vueltas, vos podés usar el for tranquilamente, que solo jugando con estas condiciones, con el valor inicial y el valor final, ya podés armar, digamos, la estructura repetitiva. Fíjate, en este caso, n es la cantidad de números a ingresar. Yo voy a decir que mi i empiece en 1. El i en 1 representaría a mí para la primera vuelta. Cuando i vale 1, yo sé que la primera vuelta. Cuando i vale 2, yo sé que la segunda vuelta. Y fíjate que aquí ya no voy a poner 5, sino que voy a poner que sea esa i menor o igual al valor de n. O sea, a esta variable. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántas veces se ejecuta? Esto ya es un poquito más dinámico porque me pide ingresa un valor de n, 3. Y fíjate que se han ejecutado hasta 3. Cuando i vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3. La comparación se hace ahora con respecto a otra variable. ¿Sí? Si vos pones, por ejemplo, 5, obvio que se ejecutan 5 veces. ¿Sí? Y este es un poquito más dinámico porque vos no sabes cuál es el valor de n que yo voy a ingresar o no. ¿Sí? Porque puede haber una empresa que dice yo tengo 100 empleados, la otra tiene 50, la otra tiene 20, bien. Pero si vos lo hubieras programado en 6, siempre funciona para 6. Entonces ya es muy estático, digamos. Vamos a trabajar con esto. Y es lo que dice el enunciado. Ingresar n números, ya lo tenemos. Vamos a esto, determinar la cantidad de números positivos ingresados y el promedio de los positivos. También dice, debemos contar la cantidad de negativos y cero. Por tanto, por cada número que se ingrese por cada vuelta, ahora lo que vamos a hacer es pedir el número repetidamente. Eso como lo hacemos es aquí. Vamos a pedir un número repetidamente. Bueno, ya sacamos esto, fíjate, un System Open Line, ya lo sacamos. Vamos a pedir por la consola, vamos a hacer un print. Voy a decir, ingrese un número, ¿sí? 2 puntos, y abajo vamos a pedir una variable en la que se guarde en la variable num. Vamos a usar el escáner, sc.nextIn, eso ya lo hacemos un poquito más rápido, y ahí está. Estaríamos pidiendo números. ¿Sí? Mira, ejecutamos esto de vuelta, y dice, bueno, por ejemplo, ingrese un valor de n, 3. Por tanto, tendría que dar 3 vueltas por este for. Bien, entonces, ¿cuántos números tiene que pedir? 3. Vamos a ver si nos pide. 4, 8 y 9. Ahí está. Son 3 números que se han pedido o no. Pero hasta ahí solamente estamos pidiendo números, no estamos haciendo nada. ¿Sí? Por cada número que se ingresa, 4 se guarda en num. Para la siguiente vuelta, el 8 se guarda en num. Y el 9 se guarda en num. Por cada vuelta estamos reutilizando la variable num. Eso se llama reutilizar una misma variable, digamos. Acá no es necesario crear una variable num1, num2, num3, no. Directamente se guarda en esta variable. ¿Sí? Hasta ahí bien. Pedimos los valores, porque es algo que se va a repetir por cada rato, digamos. Él va a ingresar un número, va a ingresar otro número, va a ingresar otro número, bueno. Ahora, de ese número vamos a determinar si es positivo, la cantidad de positivos, y de esa cantidad de positivos vamos a calcular un promedio de positivos. Por tanto, aparte de contar los positivos, vamos a sumar los positivos. ¿Para qué? Para calcular un promedio. Porque, ¿cómo calcular, por ejemplo, un promedio de notas? Es la suma de todas las notas dividido la cantidad de notas que vos has sumado, digamos. También nos pide, fíjate acá, también debe mostrar la cantidad de negativos y ceros que se ingresaron. Por tanto, de ese número vamos a determinar si es negativo, lo contamos, es el botoncito. Si es cero, lo contamos también, porque eso es lo que nos pide, ¿sí? Vamos a hacer más chico esto, aquí está. Bien, entonces ya tenés el número. De este número vos sabés que puede valer cualquier valor, ya sea un número negativo, cero o positivo. Por tanto, adentro, fíjate que yo siempre estoy dentro de la estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí una selectiva, yo quiero que por cada vuelta se haga esa estructura selectiva. Por ejemplo, yo voy a poner un if. Aquí. If. Sí que. Yo voy a preguntar, en este caso, puedo empezar por donde yo quiera, ¿no? Yo voy a empezar por los positivos, ¿sí? Porque sea más fácil. Podés empezar por el cualquiera, digamos, por lo negativo, por lo cero. Si ese número es mayor a 0, quiere decir que el número es positivo, ¿que no? ¿Sí? Para este es positivo. Pero ¿qué se hace cuando sea positivo? Lo tendríamos que contar.
¿Para qué? Para hacer un promedio y también a la vez lo tenemos que sumar, ¿sí? Dos acciones vamos a tener que hacer. Por tanto, ¿y dónde lo cuento? ¿Dónde lo sumo? Aquí en esta parte vamos a crear, antes de la estructura for, vamos a crear, puede ser aquí o más arriba, vamos a crear un contador contador P o contador POS, contador de positivos. Yo le puedo asignar un valor de 0 y vamos a crear un acumulador. ¿Qué sería? Representa a esta bolsita. La bolsita al principio tiene 0, el contador también va en 0 y el acumulador, si vos guardás por ejemplo un número, ¿sí? ¿El acumulador de qué tipo es? Por ejemplo, si acá sería una naranja, esta bolsita ¿de qué tipo tiene que ser? De naranjas, ¿o no? ¿Sí? Entonces, este acumulador es del mismo tipo de lo que se guarda dentro del acumulador. Entonces, fíjate que la variable, el número es entero. Por tanto, aquí voy a crear una variable entera que se llame suma, que va a representar al acumulador. Suma POS lo voy a llamar también. Para decir, esta bolsita se llama suma, está bien, pero que guarda positivos, digamos. Para que yo me entienda mejor, empieza en 0. Fíjate, aquí, si el número es positivo, yo quiero que se cuente. ¿Cómo hago para contar? Y es re sencillo, uso el contador. Incremento ese contador con POS más, que se incremente. ¿Estamos bien? Ya hemos contado si es positivo. Fíjate, si se cumple para este bloque, entonces en ese bloque cuento los positivos y a la vez lo acumulo. ¿Cómo guardo algo en mi bolsita? Que es el acumulador. Bueno, pones la bolsita, suma POS, le asigno lo que tiene la bolsita, suma POS, más qué valor. ¿Qué es lo que quiero guardar? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que quieres guardar? ¿El número? Si el número era positivo, obvio que este número era positivo, entonces esa variable iría y se acumularía en nuestro acumulador suma POS. Una vez que hayas hecho eso, ¿sí? Ya tendríamos contado y acumulado los números que sean positivos nada más. Si el número no cumple esta condición, obvio que no se cuenta y no se acumula en este contador y en este acumulador. Bien, vamos a probar esto. Fíjate que estamos para los positivos y contando los positivos y acumulando los positivos. Si querés, al final del for, al final de la estructura repetitiva, siempre al final generalmente se hace, podemos calcular un promedio. Vamos a crear una variable doble que sea promedio POS. ¿Sí? Vamos a asignarle ¿qué? Lo que vale la variable suma POS dividido entre ¿qué valor? Entre el contador POS. Lo que se acumuló dividido lo que se contó de esos positivos, que se calcule un promedio. Y es dividiendo nada más. Luego vamos a mostrar un mensaje que diga el promedio de los positivos dos puntos, y vamos a mostrar la variable promedio POS. Guardamos, control S y ahí está. Ahí estaríamos guardando. Vamos a ejecutar esto. A ver qué pasa. Ahí, ingrese la cantidad de números. Yo voy a decir que sean 3 números más. Por ejemplo, yo voy a ingresar un 8, un 6 y un 10, por ejemplo. ¿Sí? Son 3 números que se han ingresado. Bueno, el 10 no. Vamos a poner que no sea un 0, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. El promedio de los positivos es 7. ¿Y estaría bien o no? ¿Cuáles de estos números son positivos? ¿El 8 es positivo? Sí, perfecto, es positivo. Por tanto, se cuenta, ya tenés uno. Y se ha acumulado. Dice al acumulador, que vale 0, le asigno 0 más ese número, que sería 8. Ya tenés 8 en tu bolsita. Termina, vuelve a repetir, pide ahora num vale 6. 6 es positivo, perfecto, sí, ya tenés una cuenta de 2. Y el acumulador, ¿cuánto valía hace rato? 8. 8 más 6, ¿cuánto es? 14. Y en el acumulador guardaste 14. Termina, vuelve, y num, ¿cuánto vale? 0. 0 es mayor a 0, no, falso. No hace nada, salta eso y termina. En esta línea 22 lo que hace, crea una variable promedio, que es de tipo doble, porque hay una barrita, puede haber una división, puede dar con coma, sí. Bien, suma POS dividido con POS. ¿Sí? Y lo calcula en esta variable y esa variable la mostramos tranquilamente. Fíjate que yo he hecho esto después de la estructura repetitiva. ¿Por qué?
Porque primero vos dejás que los contadores se incrementen y los acumuladores guarden valores. Una vez que termina toda la repetición, esto es parecido a que un cajero abre a la mañana y termina a la tarde, ¿viste? ¿Cuándo cuenta la plata él? Al final, no lo cuenta cada rato, digamos. Cuenta la plata al final cuando hace el arqueo de caja, por ejemplo. Entonces esto es lo mismo, espero que los acumuladores y el contador se incrementen o tengan un valor grande ya. Y al final hago el cálculo que yo quiero, ¿sí? Por eso es lo que vos ves aquí, este es el promedio. Creo que lo que pasaba a veces es que cuando... A ver, este valor estamos dividiendo, sería 14 partido entre 2, ¿sí? A ver, ¿qué tal si ejecutamos esto de vuelta? Por ejemplo, tres números. Yo quiero, no sé, un 7 dividir y otro número 8 y un menos 3. ¿Por qué me dijiste que el promedio de positivo es 7? ¿Por qué? Porque 7 más 8, ¿cuánto es? 15. ¿Por qué me dio 7? Si acá es 15 la suma y dividido 2 porque son dos números positivos, ¿por qué me dio 7? Si acá es 15, 15 dividido 2 es 7.5. Bien, eso pasa porque acá lo está ejecutando como una división entera. Este número entero con este número entero, fíjate que los dos son de tipo entero. Entonces yo para solucionarlo podría decir que en vez de poner entero voy a poner un valor doble. Que sea doble. Acordate los valores, 7, 8. ¿Sí? Sí, hace rato lo estaba tomando eh, como una división entera, digamos. ¿Viste que el promedio estaba mal? Fíjate que ahora sí aparece 7.5. Eso a veces le va a pasar porque Java interpreta que acá un valor entero, esto es una división entera, digamos. ¿Sí? Para solucionar eso, ponerle doble nada más a una de las variables. ¿Sí? De esta forma, doble, acordate que incluye también a los int, o sea, no va a haber ningún problema, digamos. Y ahí se calcula tranquilamente el valor. En este caso ya hicimos para los positivos, que nos falta también ahora es contar aquellos números que sean negativos y cero. Hay que contarlos nada más, así que eso es más sencillo. Bien, lo que vamos a hacer aquí, si acá para acá el número positivo, estamos determinando si es positivo, por aquí puedo abrir un else. Fíjate, estoy abriendo el else dentro de este if, al final del if. Siempre abro y cierro la llave. Fíjate, hemos abierto otro camino, un else. Aquí, como yo sé que por aquí entran los positivos, por acá entran negativo y cero, entonces por aquí entran dos valores que yo no sé cuál de los dos sean. Por tanto, para estar más seguro, hago una pregunta con un if. Puedo preguntar que si el número es, no sé, negativo, ¿qué hago aquí? Si el número es negativo, puedo contarlo, que no. Eso es lo que nos pedía el enunciado, que hay que contar los negativos. Por tanto, me voy a crear un contador, puedo crearlo acá arriba, ¿sí? Un int contador neg, ¿sí? No importa dónde lo crees, lo importante es que esté arriba, digamos, o antes de la estructura repetitiva. ¿Por qué te digo los contadores esto van antes de la estructura repetitiva? Porque si vos lo, imagínate, ponete a pensar, si esto repite cada rato, si vos estos contadores los inicializás aquí adentro, aquí por ejemplo, ¿qué pasa? Siempre van a ser por cada vuelta 0, 0, 0, perdiendo así el valor de la cuenta o el valor de la acumulación. Por eso tenés que tener bien en cuenta a la hora de resolver un ejercicio. Bien, con nec vamos a crear un contador también para contador de ceros, para contar los números que sean iguales a 0. En este caso, cuando era negativo, puedo incrementar ¿qué contador? Contador nec. Control espacio, fíjate, te autocompleta. Ahí está. Que se incremente en un valor de 1. Ya tengo para los negativos, pero ¿qué me falta? 0. Entonces, en el último if, puedo abrir un else y decir, fíjate, esto es por descarte. Si acá es positivo, acá es negativo, obvio que para este camino, ¿quién queda? El 0. Por tanto, vos podés hacer dos cosas. Una, podés preguntar, si te sentís inseguro de un poco de esto, podés preguntar si es igual a 0. ¿Sí? Aunque por lógica vos sabés que es por descarte. Si acá entraron los números que eran positivos, acá los negativos, para este if entrarían, obvio, para este lado del else, obvio que entra por descarte del 0. Pero si no, podemos preguntar para estar más seguro. Y acá recién incrementar el contador de ceros. Más, ¿sí? Vamos a hacer, ahí se ve mejor. Vamos a ejecutar esto. Por ejemplo, voy a ingresar 4 números. Sí, voy a ingresar un 8, un 9, un 0 y un menos 1. ¿Sí? El promedio de los positivos es 8.5. Bien, de esto. Porque es 15, que no, en 15 dividido entre 2
No, 17 dividido entre 2 me da 8.5. Bien, ¿por qué no me muestra nada? Me muestra solamente esto. Y obvio, porque vos mostraste esto nada más. Si a vos te piden que contés, tendrías que mostrar estos dos contadores al final de la línea. Podría ser antes o después, no importa, porque vos sos el que creas el algoritmo, digamos. Entonces aquí vamos a poner un print. La cantidad de números positivos, 2 puntos, más la variable con... ¿Qué variable uso? No sería positivo, sería negativo. Aquí está, perdón. Mostramos este contador NEC. En esta vamos a copiar lo mismo, vamos a hacer otro y vamos aquí al contador de ceros. La cantidad de números ceros es 2 puntos y ahí está. Hace rato no muestra nada, fíjate que aquí solo mostraba el promedio. Ahora va a mostrar dos cartelitos más al final. Así que sería la cuenta de negativos y ceros. Yo ingreso, por ejemplo, 4 números, no sé, por ejemplo, yo digo un 4, un 9, un 0, un menos 4. Ahí está. Vamos a ver si los resultados acompañan, digo. Estos son los 4 números que se han ingresado. ¿Cuántos son positivos? Estos 2. La suma de los 2 es 15, ¿qué no? No, 13. 13 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 6.5. Y está bien, fíjate que el promedio positivo es 6.5. Ahora, ¿cuántos negativos se ingresaron? 1. Vamos a ver si el contador se ha incrementado en 1. Contador NEC. Sí, está mostrando 1. ¿Cuántos valores de 0 se ingresaron? 1. Está bien, se tendría que haber incrementado este contador. Y aquí lo estamos mostrando. Bien, en este caso te das cuenta que si acá era positivo, acá era negativo y acá era 0, fíjate, acá es positivo, acá negativo, por este lado del else entraban ya los 0. Por tanto, si preguntas o no preguntas, ya se toma como si igual ingresan los ceros por ahí, digamos. ¿Sí? Podés preguntar o no podés preguntar, digamos, porque es por lógica, positivo, negativo, por descarte aquí entran sí o sí los ceros. ¿Sí? Entonces ingresamos de vuelta, por ejemplo, 3, 9, menos 4, 0. Ahí está, y sigue contando si te das cuenta. Un número negativo y un número 0. ¿Sí? De esta forma ya hicimos que esto funcione así para contar los positivos, negativos y 0 y calcular el promedio de los números positivos. Fíjate que dentro de un for puede haber varias acciones que se repitan. ¿Sí? Si vos querés volver el contador a 0, lo pones dentro de las estructuras repetitivas y de esa forma por cada vuelta se vuelve a 0. Depende, por eso digo, lo que quieras hacer. Ahora, si querés contar, bueno, esto sí o sí tendrían que ir afuera, digamos, porque si lo pones adentro, ya fue, perdiste la cuenta. Bien, aquí. Bien, vamos a usar ahora, ya hicimos con el for, vamos a usar el do y la estructura while. Dice, para el do, dice terminar a pedido del operador. ¿Qué significa eso? Que vamos a ingresar números y va a ser él, el operador, que me diga cuándo quiere terminar de cargar datos. Eso pasa como si fuera en el cajero, viste que vos seleccionás una opción y después te pregunta, ¿deseas realizar otra operación? Vos le das que sí y seguís haciendo otra operación. Si le das que no, terminás y te devuelve la tarjeta. Bueno, ese sería usando una estructura do que termina a pedido del operador, o sea, él es el que decide. ¿Nosotros sabemos cuándo él va a querer terminar? No sabemos. Por tanto, ahí sí vamos a usar una estructura do while. ¿Sí? Este es el for, este se usa generalmente cuando vos sabés la cantidad exacta y el do while se usa cuando vos no sabés exactamente cuántas repeticiones se quieren hacer. Por tanto, se lo pedís a pedido del operador. Y luego vamos a hacer este, que se termine el algoritmo cuando se ingrese un número que esté entre 5 y 10. ¿Sí? Primero vamos a hacer a pedido del operador. Bien, vamos a copiar otro. Aquí vamos. Aquí. Vamos a crear en controlador. Vamos a crear un nuevo main2. Public finish. Ahí está. Vamos a copiar. Vamos a hacer aquí chiquito. Vamos a copiar todo lo que tenga aquí. Vamos a copiar todo. Todo el algoritmo. Aquí, desde escáner hasta la última línea donde mostramos los contadores. Copiamos en este main. Vamos a probar y fíjate cómo se cambia de estructura. Bien,
Este, fíjate, lo he copiado tal cual, así que no va a haber ningún problema. En este caso no le vamos a pedir la cantidad de números, porque si usamos una estructura de while, se usa cuando no sabemos exactamente cuántas repeticiones. O por ejemplo, yo si voy al cajero yo, ¿ustedes saben cuántas operaciones voy a realizar? No saben. Por tanto, no le vamos a pedir al usuario ese valor de n. O sea, que nos diga cuánto número va a ingresar. No. Entonces, si ya no tenemos este valor de n, no vamos a usar este for, porque acá cómo armamos la condición. Lo que vamos a hacer es borrar la estructura for, fíjate que yo lo he borrado, y aquí está. He dejado solamente las líneas de acciones, todas las acciones que se hayan hecho. Voy a usar un do. Fíjate, si tenés duda del do, es así. Su estructura es así. Do, abro llave, comienza llave y hay un while. Mientras significa en español. Mientras condición. Esto se va a repetir mientras la condición sea verdadera. Si la condición es falsa, termina. Así es de fácil. Si la condición es verdadera, vuelve a repetir. Si la condición es falsa, termina. Fíjate que el do lo que hace es primero ejecuta lo que tenga acá adentro y luego te pregunta, ¿el for cómo era? Si nos damos cuenta, el for primero pregunta y luego ingresa a repetir las cosas. Es al revés, ¿viste? El do lo que va a hacer, bueno, vamos a borrar este for. Eso que tenés que tener en cuenta, que el for primero te pregunta y luego repite las cosas. El do es al revés. Primero hace y luego pregunta las cosas. En este caso, bueno, saquemos esta llave que estaba de más. Todo el algoritmo que estaba dentro lo voy a mandar aquí adentro del do. Abro do, cierro do. ¿Sí? Pero ¿qué condición voy a poner? Está bien, estas acciones son, porque vos tenés que pedir el número, tenés que determinar si es positivo, negativo o cero, que no, y hacer cada una de las acciones. O sea, sería prácticamente lo mismo. Pero, ¿cómo sería que esto termine a pedido del operador? O sea, cuando yo diga que ya no quiero realizar otra operación, ya no quiero seguir. Para eso, lo que vamos a hacer nosotros es mostrar aquí, antes del while, vamos a mostrar un cartelito preguntándole a la personita, ¿desea continuar o desea realizar otra operación? Sí barra no le vamos a poner, para que él sepa que tiene que ingresar un sí o un no. Bien, este sí, ¿qué es? ¿Qué tipo de dato sería? Un dato string, porque fíjate que tiene 1, 2, ya por lo menos dos espacios, ya pasa a ser un conjunto de caracteres. ¿Sí? Nosotros lo podemos definir así o también como tipo carácter. Primero lo hagamos como sea un string, que le ingresa un string. Por tanto, adentro yo me voy a crear una variable string que se va a llamar res, o respuesta, como quieran llamarlo. Le vamos a asignar sc.nextLine. Vamos a leer la respuesta del usuario, que va a ser un texto, que sea sí o que sea no. Se va a guardar en esta variable. Luego, a esta variable la vamos a poner aquí en la condición. Vamos a decir que esa variable sea igual a ¿qué? Cuando él quiere continuar, cuando te diga que sí o cuando te diga que no. Cuando te diga que sí, cuando te diga él que sí, entonces tendríamos que repetir esto nuevamente o no. Acordate, el while, mientras la condición es verdadera, repite. Pero si es falsa, se termina. Por tanto, aquí tenés que buscar una condición que sea verdadera. Entonces, respuesta sea que. Como la variable es de tipo string, para comparar que sea igual a algo, vamos a usar .equals. Equals. Ahí está. Y adentro vamos a comparar con un valor que diga sí. Pero acá me sigue saliendo error. No sé si se nota ahí. Dice un error. No se puede resolver la variable. No se puede resolver. ¿Por qué? Porque esta variable está siendo creada dentro del do. Pero el while, fíjate dónde comienza el do aquí y termina aquí. La variable está creada dentro. O sea, está creada. Y está inicializada con un valor. Pero el while está fuera. Por tanto, parece que el while no lo puede tomar porque esta variable está creada allá adentro. Bueno, acordate que hay dos formas de crear una variable. Una usando una sola línea o otra creando la variable y luego dándole el valor. Vamos a separar esta parte. Yo voy a decir que la variable respuesta, o sea, lo que voy a hacer es copiar esta parte. Esta parte la voy a copiar aquí. String. Voy a crear una variable res que sea de tipo string sin ningún valor. He creado la variable. Bien, y aquí, borramos esto, fíjate que es lo mismo que he borrado, lo he puesto aquí. Aquí creo la variable y aquí, bueno, la utilizo. De esta forma se soluciona el error.
Bien, toda variable que se crea aquí adentro pertenece a la estructura del do, donde abro llave y cierro llave. Por tanto, el while no lo podría utilizar. Ahora sí lo puedo utilizar porque fíjate que la variable está creada antes del do, pero está siendo utilizada dentro de la estructura del do. ¿Sí? Esto es todo lo que se repite. ¿Sí? Aquí estoy utilizando la variable. Acordate que esa es la otra forma de crear una variable. ¿Sí? Vos primero la creas y luego le das el valor. Y fíjate que aquí, mientras la respuesta sea igual a la palabrita sí, por eso está entre comillas doble, este string con este string se usa equals. Si son iguales, vuelve a repetir. Cuando no se cumple esta condición, se termina y sigue en las líneas siguientes. Calcula el promedio, muestra los contadores. Bien, aquí entonces, si esto se cumple, vuelve a repetir. Así funciona el do while. Pero si es falsa la condición, termina y sigue con esta siguiente. Vamos a ver si esto funciona o no. Esto se llama pedido del operador. ¿Por qué? Porque vos le preguntás y él te responde en una variable. Y esa variable vos la utilizás aquí para armar tu condición en este do. Bien, esto se llama, ya te voy a explicar cómo se llama eso. Vamos a guardar, tiene un nombre, digamos. Vamos aquí en esta parte, ingresé un número. Fíjate que me pide directamente, no me pide un valor de n como lo hacía el algoritmo anterior, donde te pedía un valor de n, sino que te pide ingresar un número. Yo voy a ingresar, no sé, un 4. Pero ¿por qué me saltó directamente a esta parte? ¿Por qué no me pidió sí o no? ¿Por qué no me dejó hacer la lectura en esta variable res? ¿Por qué me saltó directamente y se terminó? Fíjate, se terminó el algoritmo aquí. ¿Por qué? Acordate cuando usamos next line, tenés que fijarte en las lecturas anteriores. Y tengo un nextIn. Aquí leíste un número, por tanto quedó una basurita. Y capaz que sea esa basurita que no se haya leído. Para solucionarlo, haces un next line para que se lea el fin de línea que se ha producido al usar este next. ¿Sí? Al leer un número. ¿Estamos bien? Entonces, guardamos de vuelta, ejecutamos. Aquí ingresó un número 4. Fíjate, ahora me pregunta. ¿Sí? Eso era lo que falta, lo que pasaba. ¿Sí? Había que limpiar el fin de línea. Bien, siempre ten en cuenta eso cuando pase eso, es por esa parte. ¿Sí? Ahora, ¿desea continuar sí o no? Yo le voy a decir que sí. O sea, estoy ingresando sí en esta parte y se está guardando en la variable res, que es de tipo string. ¿Sí? Es una respuesta. Vamos a darle enter y fíjate, volvió a pedir un número. ¿Por qué? Sí se guarda aquí. Mientras sí es igual a sí, ¿esto es verdadero o falso? Verdadero que no. Entonces, mientras esto sea verdadero, vuelve a repetir. O sea, lo que hace Java es volvemos y vuelve aquí y pide de vuelta el número. Ingresa un número, fíjate que te está pidiendo aquí. Entonces yo digo un 8. ¿Deseas continuar? Le digo que sí. Un menos 4. ¿Deseas continuar? Le digo que no. Y se terminó. Fíjate que cuando dije que no, se guardó un no en la respuesta. No es igual a sí, falso, porque no son iguales. Se termina y sigue Java con las líneas siguientes. Así, calcula el promedio, muestra, muestra y muestra. Y es lo que vemos aquí. Calculé el promedio de los positivos y fíjate, dice, un negativo se ingresó. ¿Por qué? Sí, porque había un número negativo. Fíjate que era el menos 4, ¿que no? ¿Sí? De esto te das cuenta que esta repetición termina cuando el valor que se cargue aquí es igual al de la condición, o sea, se cumple la condición. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto se llama controlar la repetición mediante un valor centinela, o sea, cuando vos tenés una variable y esa variable está en la condición de la estructura repetitiva y determina si termina o no termina la estructura, eso se llama controlar el bucle o la estructura mediante un valor centinela. ¿Sí? Así se llama esto, porque fíjate, depende de lo que se carga y como está en la condición, esto determina si termina o no termina esta estructura repetitiva. Entonces, fíjate ahí, eso se llama controlar el bucle mediante un valor centinela. Pero ¿qué pasa si yo ingreso acá, está igual a sí minúscula, ¿no? Entonces yo ingreso un 4 y le digo que sí. Que, por ejemplo, un sí mayúscula. Y se terminó. ¿Por qué? Porque sí está en mayúscula. Si mayúscula es igual a sí minúscula, no. Por tanto, ahí fíjate que estaría un poco mal, pero él te dijo que sí. Para solucionar esto, lo que podés hacer es poner
1. Vamos a probar 1. Vamos a preguntar lo mismo y vamos a agregar la palabrita sí en mayúscula. De esta forma estamos preguntando uno lógico. Se puede cumplir esta o esta. O también puedes agregar otra, no hay ningún problema. 5 y yo le digo sí en mayúscula. Si mayúscula es igual a sí minúscula, no, falso. Pero el O, acordate que tiene que haber un verdadero a la parte izquierda o parte derecha o un verdadero en los dos lados. En este caso vamos a ver si se cumple aquí. Sí, esta palabrita en mayúscula es igual a esta, sí, verdadero. Por tanto, vuelve a repetir. De esta forma vos ya pones, se hace más amplio todo el sistema, o sea, tanto para minúscula y mayúscula. Y se puede. Ahora, hasta ahí ya tendríamos controlado mediante un valor centinela. Lo siguiente que vamos a hacer a este mismo algoritmo, vamos a copiar otro. Bien, aquí vamos a copiar, vamos a crear otro main. Sí, un main 3. Main 3 con un método main. Bien, vamos a copiar todo este algoritmo que tenemos aquí. Lo copiamos. Lo pegamos. Aquí, vamos a minimizar esto. Minimizamos esto. Bueno, yo tengo esa parte, ¿no? Seguro vos no la tenés, pero aquí he copiado el algoritmo lo mismo. Vamos a hacer esta parte. O cuando se ingresa. Vamos a usar un do ahora no a pedido del operador, sino cuando se ingresa un número entre 5 y 10, el algoritmo se tiene que terminar. Por ejemplo, yo tecleo el 5, un valor entre 5 y 10, por ejemplo un 7, y se termina. El ingreso un 7 se termina el algoritmo. ¿Cómo sería eso? Para hacer eso vamos a usar lo mismo. Vos no sabés cuándo él va a ingresar un 7 o un 6, un 5, un 8, 9 o un 10. Un valor entre 5 y 10, no sabemos cuándo. Por tanto, esto tiene que quedar igual. ¿Sí? Ahora, como no ha pedido el operador, vamos a sacar esta parte. Ya no necesitamos la variable tampoco. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que cuando él ingrese un número entre esos valores, como dice, que esté entre 5 y el número 10. Entonces vamos a decir, ¿cuál es el número que se ingresa? La variable num. Entonces aquí en la condición yo voy a poner la variable num. ¿Cómo tiene que ser? Mayor o igual a un valor de 5 y ese mismo número tiene que ser menor o igual a un valor de 10. Porque me dice, che, cuando se va a terminar cuando se ingrese un valor entre 5 y 10. Por tanto, la condición que vos tenés que poner aquí es que el número esté entre 5 y 10. Pero ¿por qué me da un error? Dice, no se puede resolver la variable. ¿Por qué? Porque la variable está dentro, fíjate, está inicializada dentro. Por tanto, para solucionar, lo que voy a hacer es crearme afuera in la variable num. Y aquí adentro solamente la utilizo. De esta forma ya la puedes utilizar aquí en esta parte. Bien, vamos a guardar, vamos a probar si estaría bien así o si tendríamos que cambiar algo. Ingreso un número, yo me ingreso un 6, un 9. Ingreso otro número, 5, 8. ¿Por qué no sale? Si decía el enunciado que iba a terminar cuando se ingrese un valor entre 5 y 10. ¿Por qué no está saliendo? ¿Por qué no termina esto? Y me muestra ya los contadores. Y acumulador y el resultado final. ¿Por qué? Porque vos pusiste, está bien, pusiste la condición perfectamente. Una de las formas para hacer esto, fíjate, vos pones un 9. 9 está bien, se calcula, por acá la selectiva es positivo, cuenta los positivos, se acumula. Viene acá al final y dice, 9 es mayor o igual a 5, verdadero. Y 9 es menor o igual a 10, verdadero. Todo esto es verdadero. Como es while, vuelve a repetir. Y vuelve a pedir el número. Por eso dice así. Pero yo quería que esto se termine cuando me ingresa un valor entre 5 y 10. Y no está terminando cuando se ingresa un valor entre 5 y 10. Por tanto, lo que podemos hacer, una de las formas más fáciles es encerrar toda la condición, toda esta condición, y adelante poner un negador. ¿Sí? El operador lógico de negación, el no. O sea, si esto sería verdadero, con el negador se va a volver falso. Si esto sería falso, con el negador se vuelve verdadero. ¿Sí? Este negador solamente necesita algo a la derecha, una condición a la derecha, y niega el valor que tiene esa condición.
¿Sí? Vamos a ver, ahora ingreso un 8, se tendría que terminar. Y está perfecto, se ha terminado. Bien. ¿Por qué? Porque se termina cuando se ingresan valores entre 5 y 10. Por ejemplo, yo ingreso un 3, está bien. El 2 también está bien. Ingreso un 20, también está bien. Ingreso un 6. El 6, fíjate, 6 es mayor o igual a 5, verdadero. Es menor o igual a 10, verdadero. Toda la condición esta que estoy pintando es verdadera. El while estaría perfecto para que vuelva a repetir. Pero como le puse un negador, quiere decir que si esto es verdadero, con el negador se hace falso. Y el while, cuando esto es falso, termina. Por tanto, sigue, calcula el promedio, muestra, muestra. ¿Sí? Fíjate que terminaría y ahí está. Terminó perfectamente. Eso sería una de las formas, negando toda la condición. Vos ponés la condición tal cual como está en el enunciado y aquí lo negás. Otra forma sería poniendo lo contrario a esto, poniendo lo contrario a las condiciones, digamos. A ver, vamos a probar, ahí cómo sería. Bien, esa era la más fácil. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quisiera negar esto? Ponerle que acá dice mayor o igual, lo contrario es menor, ¿sí? Porque acá dice valores mayores o iguales a 5, o sea, de 5 para adelante. Entonces yo voy a poner lo contrario, menores. Y aquí a esta condición dice, la variable num tiene que ser menor o igual a 5, menor o igual a 10 digo. Entonces de 10 para abajo, entonces acá lo voy a poner lo contrario, sería mayores a 10. Y acá en vez de i podemos poner un no, es lo lógico. Vamos a ver si funciona o si hay que cambiar algo, a ver. Ingreso un 2, ingresa, bien, 3, ingreso un 7, se terminó. Bien, una de las formas es negando toda la condición, como viste hace rato, y otra es cambiando cada uno de los operadores relacionales. Si tenés mayor o igual, pones menor. ¿Sí? Si tenés menor o igual, pusiste mayor. Fíjate, es de acuerdo a lo que vos veas. El número, hace rato, ¿cómo era? Fíjate que el i también lo cambias por o. Y el menor o igual, fíjate, vos siempre guíate por la variable. La variable tiene que ser menor o igual a 10. Entonces sería valores menores o iguales a 10. Lo contrario sería valores mayores a 10. ¿Sí? Y así va sacando prácticamente cada una de las condiciones. Es poner lo contrario nada más. Y ahí está, se ha terminado. ¿Sí? Hasta ahí, en esta parte ya tenemos. Esto también es controlar el bucle mediante un valor centinela, porque si te das cuenta, según lo que valga esa variable, está determinando si se termina o no la repetición de este do while. Bien. Bien, esto le sirve, por ejemplo, acá dice se termina con el número entre 5 y 10. Ahora, ¿qué tal si te dicen se termina cuando el número es par, por ejemplo? Se termina cuando se ingresa un número par. Entonces yo digo, pongo aquí la condición del número par. Yo le saco el resto a ese número con el valor de 2 y eso si es igual a un valor de 0, quiere decir que el número es par. ¿Sí? Yo pondría aquí a la condición un negador y digo, fíjate, lo niego. Pongo la condición tal cual y lo niego. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, yo ingreso un 5, sigue funcionando, o el 7 es impar, ¿no? El 9 también, pero cuando ingreso un 2, se termina. ¿Por qué? Porque el número era par. ¿Sí? Entonces puede ser así, negando, o si no poniendo lo contrario. Si acá dice que es igual a 0, yo voy a poner, puede ser distinto de 0. Va, eso no es distinto. Distinto en Java es, ahí está. ¿Sí? Este signo, igual, y el igual. Ese es distinto en Java. Cambié el igual por su contrario, el distinto. Por ejemplo, ingreso un 9, el 7 son impares, ingreso un 4, se termina. ¿Viste? Se terminó. Es de acuerdo a la condición que vos veas, digamos. ¿Sí? Puedes poner si es igual a 0, si es positivo, o si es positivo es re fácil, ¿por qué no? Si es positivo puedes poner mayor a 0 y lo negás. Ahí está, ¿o no? O podés poner num menor o igual. ¿Sí? También. Bien, es de acuerdo a la condición y ir practicando prácticamente. Bien, hasta ahí vamos a... copiamos todo esto que tenemos aquí. Vamos a hacer otro ejemplo, en este caso lo vamos a hacer con el while. A ver si se puede. Ya vimos dos estructuras, ¿sí? El do, el for, ahora falta el while, solito. Hay otra estructura que se llama while, que es solito, digamos. Es una estructura repetitiva en sí,
toda la estructura repiten. ¿Sí? Vos tenés que darte cuenta solamente que el for usa una variable de control. ¿Sí? Y tiene estas tres partes. Si la condición es verdadera, se ejecuta lo que tiene acá adentro. Ahora fíjate el do while. El do while son como pareja, digamos. Do while, los dos vienen juntos. ¿Sí? Primero ejecuta y luego te pregunta esto. Si es verdadera, vuelve a repetir. Si es falsa, termina. Eso siempre tenés que acordarte, digamos. Aquí el for, si es verdadera, ejecuta. Si es falsa, se termina, digamos. O sea, nunca entra el for, digamos, cuando sea falsa. Bien, ahí vimos las diferentes formas de hacerlo con do while. Ahora lo vamos a hacer con while nada más. Vamos a copiar todo aquí. Está. Bien, para esta parte, fíjate que yo he copiado el algoritmo anterior, ¿sí? Lo que he hecho anteriormente. Pero ahora ya no quiero usar un do. Le digo, no, el do no quiero. Esto también lo saco. Bien, dejé solamente las acciones que se iban a ejecutar. Ahí adentro. Ahora, el while es parecido al for. ¿Por qué? Fíjate que acá yo voy a escribir while. Control espacio, la libretita y acá te aparece. Va, tenés este. Sí, fíjate, esta es la estructura. While, condición. ¿Cómo funciona esto? El while, si la condición es verdadera, entra a ejecutar las repeticiones. Pero si es falsa, se termina. Es igualito al for. Si la condición es verdadera, ingresa recién. Pero si es falsa, viene y salta a la última línea. ¿Estamos bien? Del for. Es parecido, por eso te digo. Entonces fíjate el while, elegí aquí donde dice loop, ahí está la condición. Si la condición es verdadera, ingresa. Si es falsa, termina. Así de fácil es. Bueno, voy a usar esta. ¿Sí? Pero antes de ejecutar todo esto, yo voy a sacar un ratito y vamos a probar este while. ¿Sí? Lo he cortado la parte de abajo. ¿Sí? Vamos a ejecutar este while. Por ejemplo, como hicimos con el for, ¿te acordás que mostramos hola, hola, hola? Bueno, vamos a intentar mostrar con el while unas cuantas veces hola. ¿Sí? Por ejemplo, 3 veces. La diferencia que tiene el while con el for es que la variable for, la estructura for tiene una variable i. En este caso el while no tiene una variable i que ya viene incluida. Por tanto, vos te podés crear una variable entera, por ejemplo, que se llame i. Yo lo puedo inicializar en 1. Ahí está, he creado una variable i y adentro digo, voy a utilizar esta misma variable y voy a decir, esa variable tiene que ser menor o igual a 3 veces, por ejemplo. De esta forma, ¿cuántas veces se va a repetir? Cuando i valga 1 va a entrar, cuando i valga 2 va a entrar, cuando i valga 3 va a entrar y así. Por ejemplo, acá voy a mostrar un CISO, tranquilamente un hola, así de fácil. Guardamos, ejecutamos y vamos a ver qué pasa. Si te das cuenta, aquí abajo, hola, 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 esto se llama bucle infinito. ¿Por qué? Porque si el i vale 1 y es menor o igual a 3, verdadero, ejecuta, termina y vuelve aquí, al while. ¿Y cuánto vale? 1 todavía, es menor o igual a 3, verdadero, ejecuta otro hola. Y así sigue, así fíjate, no se detiene. Para pararlo, presionas aquí en rojo, terminar, ahí está. Si hicimos un bucle infinito. ¿Qué significa? Que esta condición es obvio que siempre se está cumpliendo, ¿no? Bien, vos tenés que incrementarlo, está bien. El i está en 1, pero fíjate en el for cómo hacíamos. Estaba en 1, pero en algún momento se incrementaba, ¿que no? Te falta ese incremento. Creo una variable, la pongo en la condición, y aquí, después de ejecutar el hola, puedo decir antes o después de ese hola, puedo decir a la variable i que se incremente en 1, para que no tenga siempre el mismo valor de 1. Y no aparezca, ahí está. Fíjate que ahora aparecen 3 valores. ¿Por qué? Porque el i va cambiando de valor. Primero vale 1 y 1 es menor de 3, verdadero. Ejecutamos el primero, hola. Incrementamos, vale 2. Vuelve, 2 es menor o igual a 3, verdadero. Ejecutamos el segundo. Ahora vale 3. 3 es menor o igual a 3, verdadero. Y aquí se ejecuta el tercer hora. Y acá se suma, sería 4. 4 es menor o igual a 3, falso, no ingresa y termina en esta parte. ¿Sí? Sale del while ya. Bien, así funciona. Y esta forma en la que hicimos es controlar a la estructura repetitiva mediante una variable que es de tipo contador. Porque fíjate que esta variable se va incrementando de a una. Podemos decir que esta variable es como una variable contador.
¿sí? Y esa vos la está poniendo en la condición de forma que, de acuerdo a esa variable, va a terminar la estructura repetitiva. Entonces, podemos decir que esta estructura está siendo controlada mediante una variable de tipo contador, ¿sí? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el do while. Control el espacio, fíjate que acá está el do while. También lo podés controlar mediante una variable contador. Por ejemplo, una variable k, yo le asigno 1 o el valor que vos quieras. Y luego digo, aquí voy a mostrar hola do, por ejemplo. Y luego la incremento aquí adentro, puedo decir acá, más, que se incremente. También lo podés controlar al do while con una variable de tipo contador. ¿Sí? Ya la vimos que se puede controlar mediante centinela, bueno, en este caso es controlando mediante una variable contador. Mientras k, como tiene que ser para que se ejecute por lo menos 3 veces, k, como tiene que ser menor o igual, menor a 3. Si es menor a 3, tendría que ser para un igual a 1, igual a 2. Menor o igual a 3, podría ser. Vamos a probar. Igual después ya vemos. Es cambiar la condición nada más. Fíjate que se ha ejecutado 3 veces. Y sí, pues si primero vale 1, acá se incrementa en 2. 2 es menor. Fíjate que el primer hola que se ejecuta es este. Y acá ya vale 2. 2 es menor o igual a 3, verdadero. Ejecuta de vuelta. Y es lo que tenemos aquí. Vale 3. 3 es menor o igual a 3, verdadero. Ejecuta de vuelta. Y es lo que vos ves aquí. Ahora vale 4. 4 es menor o igual a 3, falso. Y termina. Por eso nos muestra más. O también hubieras podido empezar en 0. Y acá adentro cuando se ejecute lo incrementas en 1 y acá les ver más 1 sería menor. Bien, aquí en esta parte, fíjate que lo que sea menor, si acá yo empecé en 0, acá puse que sea menor, no puse menor igual, le saqué por lo menos el igual. Fíjate que se va a ejecutar también 3 veces. Ahí está, ¿viste? Vos podés controlar cualquiera de la estructura mediante un valor de contador, mediante una variable contador, no importa cómo se llama. Bien, ya vimos esto. Fíjate que ahora a esto lo vamos a controlar. ¿Sí? En el ejemplo que habíamos hecho al principio, fíjate que nosotros pedíamos que ingrese un valor de n. Bueno, lo vamos a copiar. Le vamos a pedir al usuario que ingrese un valor de n aquí. Bien, que no quiero comparar con un valor de 3, sino que quiero comparar con este valor de n. N va a representar la cantidad de números que le quiere ingresar. Si él me dice 3, entonces el i tiene que ser menor o igual a esa n. Y aquí, en las acciones, lo que vamos a copiar, en vez de mostrar ese hola, vamos a copiar lo que habíamos hecho. Fíjate, de aquí, de la anterior. Copiamos todo el cuerpo del do hasta aquí, nada más. Hasta donde termine el if. Y lo pegamos. Fíjate que aquí he puesto una variable, he pedido la cantidad de números que quiere ingresar. Para simular que se ejecuten la cantidad de veces que él me dijo, yo creo una variable en 1 y esa variable la comparo aquí. 1, esa variable i es menor o igual al valor de n que me ingresó el usuario. Si es así, ejecuta todo lo que tenga aquí. Pide el número, determina si es positivo o negativo y 0 y ya está. Se incrementa cualquiera de estos contadores, o estos 3 contadores, ¿sí? Y se acumula. Cualquiera de esas selectivas, cualquier camino se va a ejecutar. Luego incremento i, ¿para qué? Para que no se haga el bucle infinito, si no siempre va a valer 1 la variable i, va a valer 2. Y así va a ir comparando con el valor de n. Una vez que no se cumple esta condición, se termina. ¿Y qué se hacía al final? Mostrábamos el promedio y esto, y los contadores. Al final del do while, del while digo, vamos a mostrar. Sí, ahí creo que se ve mejor. Bien, acá tenemos los contadores, todo. Le pedimos n, tenemos la variable num, que representa el número que le estamos pidiendo, variable i para controlar la repetición,
Y aquí pedimos el número, determinamos si es positivo, negativo y 0. Y no te olvides que tenés que incrementar esa variable i para que no valga siempre el mismo valor. De esta forma estás controlando al bucle while mediante una variable que es contador. Porque es contador porque se va incrementando siempre de a 1. Ahora, fíjate, después calculamos el promedio y mostramos. Vamos a ver si se ejecuta las veces que queramos. A ver. Ingreso la cantidad de números. Yo digo 3. Bueno, me tiene que pedir 3 números, ¿que no? 8 y un 0. Ahí está. 3 números. O sea, el n vale 3. Y la variable i vale 1. 1 es menor o igual a 3, verdadero. Ejecutamos todo. Por tanto, pide el número. Termina y se incrementa el i igual a 1. Termina y vuelve a un tal while. Sería 2. Es menor o igual a 3, que es n. Sí, verdadero. Ejecuta de nuevo, pide el número. Fíjate que es 8. Termina la selectiva aquí adentro. Y acá al i lo incrementa en 1. Sería ya, estamos en 1, 2, ¿sí? Sería 3. 3 menor o igual a 3, verdadero. Pide otro número, ingresa de vuelta, 0. Aquí se determina por la selectiva y luego se incrementa. 4 ya sería. Vuelve aquí al while, dice 4 es menor o igual al 3. Al 3 que se ingresó, no, falso. Se termina el while. Por tanto, se ejecuta la línea siguiente, estas 4 líneas. Se calcula el promedio, se muestra los negativos y se muestra los ceros. ¿Sí? Bueno, en este caso estamos mostrando los, fíjate que para todos los puntos estábamos mostrando el promedio nomás de los positivos. Nos faltó para los positivos, creo que había que mostrar la cantidad también. Bueno, pero lo agregamos ahí, es fácil. Con pos, y acá sería positivos. Positivos, la cantidad de positivos. ¿Cuántos números positivos se ingresaron? ¿Sí? Aquí también si querés lo agregamos, que hemos hecho. Si mostramos, un pequeño detalle nada. Bien, ahí está. Vamos a ver qué decía el enunciado. Determina la cantidad de números positivos y el promedio dice. Sí, eso es lo que nos pedía. Por eso, por tanto, yo agregué ahí. Estábamos mostrando el promedio nada más. Pero la cantidad de positivos no lo estábamos mostrando. Sí, pero bueno, agrega el contador nada más. ¿Sí? También debemos mostrar la cantidad de números negativos y ceros. No me pide suma en este caso. Bien, si querés también puedes mostrar la suma, nomás mostrando la bolsita suma. La suma de los positivos es tanto, no hay ningún problema, digamos. ¿Sí? También pueden hacer eso, mostrar y ya se amplían más, digamos, la suma de los positivos de 2 puntos más la variable suma pos. ¿Sí? Ahí está. Bien, ¿se dieron cuenta de esto del while? ¿Cómo funciona? Bien, no solamente va a una condición, puede haber otra condición, puede haber un i, ¿sí? Agregar otra condición, es de acuerdo al enunciado siempre, digamos. ¿Sí? Este while. Ya tenemos toda la estructura, digamos, con esto. Con esta parte ya terminamos el video, ¿sí? Vimos toda la estructura, vimos el for, el do, las distintas formas del do, que es importante. Lo que más importa del do es que a veces ha pedido el operador, a veces termina de acuerdo a un valor, y el while, fíjate que lo puedes controlar, o el do while también lo puedes controlar mediante un valor de contador, ¿sí? Y simulando lo mismo, ¿sí? Que el for. Generalmente el while es el mismo que el for, es parecido. La única diferencia es que no tiene una variable de control. El for sí o sí tiene una variable i que es de control. Y la puede utilizar, ¿no? Adentro, no hay ningún problema.